tal vez han sido sorprendidos por algunos conceptos. No quiero dar la idea de que estoy dando la última palabra o la interpretación infalible del Génesis, no es así. Como les dije al comienzo del curso, lo que quiero más bien es brindarles herramientas exegéticas para que ustedes mismos puedan ahondar en el entendimiento del Génesis. Pero lo que sí quiero, y con eso me daría por bien servido si se logra, es que cada uno de ustedes pueda asumir con responsabilidad y seriedad un estudio profundo de las Escrituras, donde respetemos lo que la Biblia dice. Todos nosotros nos acercamos a la Biblia con preconceptos, presupuestos teológicos, ideológicos, emocionales incluso, y siempre queremos imponerle a la Biblia eso que está en nuestra mente. Es algo que está presente en todos nosotros, no importa qué tanto tiempo o experiencia tengamos en los estudios bíblicos, siempre vamos a tener una lucha constante entre nuestros conceptos y lo que la Biblia dice. La exégesis, a través de las diferentes herramientas exegéticas, lo que procura es ayudarnos a que el texto bíblico se imponga sobre nuestros presupuestos, ¿sí? Eso quiere decir que lo que pretendemos al hacer un estudio exegético es dejar que el texto hable y no traer presupuestos al texto. Y creo que eso ha sido el punto, digamos, confrontante. Y en la medida que avancemos en el resto del capítulo 1 va a haber más ideas que van a ser confrontadas, pero siempre procuraremos hacerlo desde el texto, mostrando que eso es lo que el texto dice, lo que naturalmente sale del texto. Finalmente eso es exégesis, sacar lo que está en el texto, evitando hacer eisegesis, es decir, meterle al texto ideas extrañas. Y una de esas ideas extrañas que han sido impuestas al texto ha sido la idea de que Génesis capítulo 1 no nos habla de una creación de 7 días de 24 horas. Algunos han traído ideas extrañas al texto, diciendo que allá Moisés más bien se está expresando en un lenguaje simbólico, alegórico, o que está utilizando la palabra día en un sentido derivado, figurativo, no literal. Y traen ideas ajenas al texto, ideas que generalmente corresponden a lo que en el momento, en la cultura, en la ciencia se está pronunciando. Se adoptan esas ideas extrañas, ajenas al texto, y se le imponen a la Biblia para que, como yo les decía a ustedes, entonces finalmente lleguemos a lo que se le denominan teorías armonizantes, o sea, teorías que buscan armonizar lo que la ciencia, la filosofía o la cultura del momento está diciendo, que parece contrariar el entendimiento clásico histórico de la Biblia, y lo quieren adaptar, quieren adaptar el texto bíblico a lo que se está diciendo en el momento. Perdón un momento y coloco las diapositivas. ¿Ya viste acá? Gracias. Por eso. Listo, ya colocamos las diapositivas, ¿no? Entonces, se traen ideas ajenas, ideas que realmente no están en el texto, y se le imponen al texto bíblico. Esos son lo que entonces nosotros le estamos llamando teorías armonizantes, teorías que buscan que la Biblia armonice, que la Biblia encuadre con las teorías del momento. Y pues una de esas primeras ideas que nosotros estamos confrontando es acerca de si Génesis nos habla de una creación de 7 días, 24 horas. Y creo que haber demostrado la clase pasada que si respetamos el texto bíblico, si atendemos a lo que los términos significan, y a lo que Moisés quería decir y lo que entendieron sus lectores originales,
entonces estamos obligados a interpretar la palabra día como una unidad compuesta de tarde y mañana, 24 horas. Esa es la lectura natural del texto, hermano. Sí, traemos ideas ajenas al texto, bueno, ahí es donde surgen personas que dicen, no, la palabra día no significa hay 24 horas, ahí significa es una era, ahí significa tal vez 1000 años, todo eso simplemente para hacer que el texto bíblico concuerde con la teoría de la evolución. Eso no es exégesis, eso es eisegesis. Eso es traer ideas extrañas al texto e imponérselas. De manera que rechazamos cualquier otra interpretación que no respete la literalidad del Génesis ni su contexto. Rechazamos teorías como la teoría evolucionista, la teoría del día era, o sea, aquellos que dicen que no, cada día corresponde a una era, no sabemos cuántos años o miles de millones de años corresponde cada día. Y rechazamos el concepto también de día como 1000 años, etc. ¿Por qué? Porque todas esas teorías no respetan la exégesis sana del texto. Obedecen más bien a una pésima exégesis, es como les dije antes, eisegesis, y porque nacen del deseo de armonizar la Biblia con las teorías científicas de moda. Ese es el punto final, para mí ese es el punto. Cualquier persona que hable de día en Génesis capítulo 1 en un sentido diferente al que mismo Moisés nos está diciendo, simplemente son personas que están tratando de armonizar la Biblia con las teorías de moda. No hay otra razón, hermanos, no hay razones exegéticas, y espero que eso haya quedado claro para todos ustedes. Continuemos entonces allí en el versículo 3, Génesis 1, 3 al 5. Estamos aún considerando ese primer día de creación. Y voy a volver a leer el texto. Ahí lo tienen en la diapositiva en la parte de arriba. Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena. Así que hizo separación Dios entre la luz y la oscuridad. Llamó pues Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana un día. Bien, ya entonces describimos lo que Moisés quiere decir con la palabra día. Ahora, centrémonos en la expresión y dijo Dios. Esta expresión evidentemente es importantísima para Moisés en Génesis capítulo 1. La expresión y dijo Dios aparece 9 veces en el capítulo 1. Aparece en el versículo 3 que estamos considerando. Aparece en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 14, en el versículo 20, 24, 26 y el versículo 29. Es decir, es muy importante para Moisés y es fundamental en todo el relato de la creación. El instrumento que Dios usa para crear, entonces, es su palabra hablada. Esa palabra de Dios es una palabra poderosa porque produce lo que manda. A eso se le llama en teología el fiat divino. Fiat es una palabra latina que significa mandato, pero con una connotación especial. Fiat en latín significa un mandato que produce lo que ordena. Y eso precisamente es lo que nosotros vemos en Génesis. Si Dios habla, si Dios da una orden, entonces eso trae a existencia lo que Dios mismo está ordenando. Algo importante para decir acá, no es con relación al Génesis, sino con relación a ideas modernas. Es la palabra de Dios la que es poderosa, no la palabra del hombre, ¿no? Por ahí hay una idea común dentro de incluso el cristianismo acerca del poder de la palabra hablada, el poder de la palabra del hombre, y le enseñan a las personas a pensar positivo y a declarar positivo. Eso es contrario a la Biblia porque la Biblia nos enseña, tal y como Génesis nos está enseñando, que la única palabra que tiene ese poder de producir lo que manda
es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Eso es posible por causa de los atributos divinos. Dios es todopoderoso, ¿sí? Y Él tiene entonces la capacidad de hacer que su palabra produzca lo que manda. Además, este pasaje de Génesis 1 nos enseña que la palabra de Dios es una palabra sabia. Nos revela el atributo de la sabiduría divina. Porque finalmente esta palabra de Dios, cada vez que Dios manda algo en Génesis capítulo 1, cada vez que Moisés nos dice, y dijo Dios, y fue así, finalmente lo que nos está expresando es que el eterno propósito de Dios se está llevando a cabo. En otras palabras, hermanos, Dios no está improvisando. Eso es evidente en Génesis capítulo 1. Dios está creando a través de un orden. Dios está llevando punto a punto la creación a través de un plan definido. No estamos aquí frente a una improvisación. Evidentemente, todo lo que Dios está ejecutando en Génesis capítulo 1 corresponde a un plan. ¿Cómo lo podríamos expresar? De una manera antropomórfica, o sea, de una manera como nosotros lo hacemos los hombres. Bueno, Dios primero piensa, luego habla y luego crea. Ese es el orden que vemos en Génesis. Dios piensa, Dios habla y finalmente Dios crea. Todo comenzó en la mente de Dios, en un plan anticipado. La creación es producto de ese plan eterno de Dios, lo que en teología le llamamos el decreto eterno de Dios. No es que ahora, en este momento, Dios ideó ese plan y está mirando cómo lo va haciendo punto a punto. No, es un plan, es algo que Dios ya había planificado en su eterno decreto. Ahora está ejecutándolo. ¿Cómo lo ejecuta? Por su palabra, y finalmente esa palabra trae la creación y le va dando orden a esa creación. La palabra de Dios, entonces, es el poder de Dios en acción. Como nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ahí está en la diapositiva. Por la fe, dice Hebreos 11, 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, el acto primero de creación, según el versículo 1, Génesis 1:1, fue una creación de la nada. La expresión teológica es otra expresión latina acá. Se le llama la creación ex nihilo. Una expresión latina, ex nihilo, que significa de la nada. En otras palabras, Génesis 1:1 nos expresa que Dios trajo a existencia todo de lo que no existía, como leímos en Hebreos 11:3. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Génesis 1:1 Dios no utilizó material preexistente. ¿Esto qué quiere decir? Que la materia no es eterna. La materia no ha existido siempre. Como vimos en la explicación de Génesis 1:1, uno de los primeros actos creadores de Dios es crear la materia, traer existencia a la materia. Entonces, esa creación de Génesis capítulo 1, versículo 1, es una creación de la nada. Ahora, en el versículo 3, ya no nos está hablando de esa creación de la nada. Versículo 1. Entonces, en Génesis tenemos dos actos creativos. Primero, hay un acto creativo de la nada. Génesis 1:1. Todo, la materia, vino a existir. No existía antes. ¿Qué utilizó Dios para eso? Nada. Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Y segundo, a partir de Génesis 1:3, vamos a ver un segundo acto creador que implica una ordenación. Ya ese material que Dios creó en Génesis 1:1, ahora Dios empieza a darle un orden, empieza a moldearlo para que resulte finalmente en un cosmos ordenado. La palabra griega cosmos significa algo ordenado, adornado. El mundo empieza con un caos inicial, un caos que era original, como expliqué, ¿sí? Que Dios lo hizo intencionalmente en ese caos, ¿sí? Para luego ordenarlo. Ahora, ese acto que vemos a partir del versículo 3 de ordenación
implica varias separaciones. Esa ordenación de Dios la va a hacer a través de diferentes actos de separación. ¿Sí? Ahora, algo importante acá en Génesis 1:3. Dios crea la luz. En Génesis 1:3, ¿no? No está claro en el texto, no nos lo dice el texto, si la luz llegó a existir en este momento, lo que parece sugerir el uso del verbo hebreo hayá, sea, ahí traducido, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Esa sería la implicación más natural del texto, que cuando Dios dice sea la luz y fue luz, o como lo tradujimos, haya luz y hubo luz, el verbo hebreo hayá significa traer a existencia, ¿sí? Ese sería el sentido literal del texto. Entonces parecería indicar que este es el momento en que Dios crea la luz, o también el verbo hebreo, en una segunda connotación, simplemente podría significar que este es el momento en que la luz aparece, se hace visible. Ya estaba antes, solo que en este momento Dios la hace visible. ¿Sí? En todo caso hay que entender que estamos en el primer día de creación. Solo ahí estaríamos pensando en un orden lógico, no tanto cronológico. ¿Sí? Ahora, este segundo sentido de que la luz no es creada en este momento, sino que más bien se hace ver, o Dios la hace visible, podría sustentarse en lo que dice el versículo 14. Y después vamos a llegar al versículo 14, ¿sí? Para hablar un poco más acerca de este asunto de la luz. El versículo 14 enseña que el sol, la luna y las estrellas en ese momento se constituyen señales de los tiempos. El versículo 14, solo lo digo brevemente, la explicación completa la vamos a hacer cuando lleguemos al versículo 14. Ese versículo 14 parecería implicar que sol, luna y estrellas ya habían sido creados en un día anterior, solo que ahora, en ese momento, en el día cuarto, vienen a ser señales para los días, para las estaciones y para los años, ¿no? Entonces, digamos que no podemos ser absolutamente estrictos en esto. No puedo dar una interpretación absoluta con relación a qué implica acá sea la luz y fue la luz. Repito, puede ser primero, puede significar, en el sentido natural del verbo hayá en hebreo, ser, que en este momento la luz es creada. O en un sentido derivado del mismo verbo, puede ser que en este momento Dios hace visible la luz. Lo que sí es importante notar aquí en Génesis 1, 3 y 4 es que la luz es esencial para la vida. ¿Sí? Que la luz es esencial para la vida. Que no sé, desaparecieron las diapositivas, me parece. No las veo. Perdón un momento. Sí, no. Tienes que intentar. Sí, pastor, no se ven las diapositivas. Ya, un momento las vamos a colocar. Listo, mientras las colocan, continúa. Lo que sí es importante señalar, y que es claro en el texto ahí en Génesis 1, 3 al 5, es que la luz es esencial para la vida. Por tal razón, la primera creación específica, o lo primero que Moisés va a señalar, es que Dios crea la luz, o coloca la luz como fundamental para la creación. Hoy en día sabemos que sin luz no hay vida. La luz, y particularmente pensando en la luz solar, es fundamental para la vida vegetal y animal. Eso nos lo dice la ciencia moderna. Sin luz no hay vida ni vegetal ni animal. En Juan capítulo 1, versículo 5, se nos dice que la luz es la vida de los hombres. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 5 se nos dice que la luz es la vida de los hombres. O sea, ahí Juan está reconociendo un hecho natural que fue plasmado en la creación. Sin luz no hay vida. Y lo interesante es que en Juan capítulo 1, versículo 5, y en su contexto, el apóstol Pablo le da una aplicación espiritual a Génesis capítulo 1. En Juan capítulo 1, Juan está pensando en Génesis, porque habla del principio de todas las cosas, la creación de todas las cosas.
habla de la luz como fundamental para la vida, pero le hace una aplicación espiritual. Y quiero que veamos este texto que está en Juan capítulo 1, versículos 4 al 5. Ahí, presentación. Ahí aparece ya en la diapositiva. Ahí. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Como les dije antes, evidentemente aquí Juan está pensando en Génesis capítulo 1. Si usted lee del versículo 1, es como si Juan estuviera siguiendo el orden de la creación. Y lo interesante es ver la aplicación que Juan hace acá espiritual. Aquí tenemos una aplicación bíblica, la misma Biblia, tomando un texto anterior de Génesis, aplicándolo espiritualmente. Lo que es la vida a nivel físico, la luz a nivel físico para la vida, sin luz no hay vida física. Eso corresponde a la realidad espiritual en cuanto a Cristo. Sin Cristo no hay vida espiritual. Juan entonces acá dice que Cristo es la luz verdadera, o sea, la luz espiritual, la luz que alumbra a todo hombre y a través del cual, y solo a través de él, los hombres pueden tener vida espiritual. El apóstol Pablo, teniendo esa misma idea en mente y también teniendo en mente el texto de Génesis, dice en 2 Corintios 4:6, este no lo tengo en diapositiva, anótelo, si quiere búsquenlo en su Biblia, 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Otra vez, ahora Pablo aplica el mismo concepto de Génesis físico a una connotación espiritual. Así como Dios en Génesis capítulo 1 mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pablo dice que Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del entendimiento o del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. En otras palabras, fue Dios el que nos dijo espiritualmente, sea la luz, abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces, noten la relación, ¿no? Así como la palabra de Dios en Génesis 1 es una palabra poderosa que produce lo que manda a nivel físico, dijo Dios sea la luz y fue la luz, a nivel espiritual sucede lo mismo. Es Dios el que tiene el poder de darnos vida espiritual, de alumbrarnos espiritualmente para que entonces veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y así obtengamos la vida eterna. Es decir, el poder de Dios no solo es un poder eficaz a nivel físico, es también un poder eficaz a nivel espiritual. Así termina el primer día de la creación, con la separación de la luz y las tinieblas, y entonces, como veíamos, se establece la vina tarde-mañana, a lo que en conjunto Moisés le llama día. Un día, entonces, en el concepto mosaico es la unión de una tarde y mañana. Continuemos, hermanos. Versículos 6 al 8. La creación del cielo. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. Voy a mirar algunas preguntas que hacen acá. Pastor, ¿cuál sería la forma correcta de aplicar a Cristo en este versículo? ¿Puede explicar eso, por favor? Justo en este versículo, creo que ya lo expliqué. Es la aplicación que la Biblia misma hace. Mucho cuidado, déjenme hacer una aclaración acá. La Biblia misma interpreta la Biblia. Entonces vimos dos textos, uno de Juan y uno de Pablo, donde la misma Biblia está interpretando Génesis capítulo 1 y dando una aplicación espiritual. Eso lo puede hacer la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo autor de Génesis es el mismo autor de Juan y de Corintios, como vimos, ¿cierto? El Espíritu es el intérprete de la Biblia. Eso no nos da a nosotros autorización de empezar a mirar cosas allá en el texto y empezar a conjeturar. Eso sería alegorismo o espiritualización como
exagerada de las Sagradas Escrituras. Podemos hacer ese tipo de interpretaciones y debemos hacerlas donde la Biblia misma las hace. Donde la Biblia no los hace, lo sensato hermenéuticamente es guardar silencio, porque entonces entraríamos en conjeturas y ahí la norma sería la imaginación del intérprete y no la propia Sagrada Escritura. Algunos dicen que la luz se puede deducir como una emanación de Dios. ¿Cómo podemos responder a esto? No. Emanación, si es lo que quieres decir con emanación, o si estás utilizando el término emanación como lo utilizan los gnósticos, como lo utilizaba la teoría gnóstica antigua, guiada por el platonismo, es equivocado decir eso, porque emanación es como una extensión del ser. Y la creación no es una extensión del ser de Dios. Dios no se está extendiendo acá. Ya vimos y ya dijimos, afirmamos, que la primera distinción fundamental que establece Génesis es la distinción entre entre el creador y la criatura. La diferencia entre Dios y la criatura es esencial. Se diferencian en esencia. O sea, Dios es Dios. La esencia de Dios no puede ser compartida, no puede ser extendida. Esta es solo en Dios. Dios lo que hace es crear un ser o seres diferentes a Él. La creación, toda la creación. Entonces, la creación no es una emanación de Dios. Sea la luz, sea el hombre, sea los animales, no son emanaciones de Dios. Son en carácter ontológico, o sea, en cuanto a ser totalmente diferentes a Dios. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, para que sea separación entre aguas y aguas. Entonces hizo Dios la expansión y separó entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Llamó pues Dios a la expansión cielos, y hubo tarde y hubo mañana el día segundo. Noten, hermanos, que aquí Dios continúa estableciendo diferencias, continúa separando. Los primeros actos creadores de Dios van a ser de separación. En el primer día fue la separación de luz y tinieblas. Ahora, en el segundo día, consiste en separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Si en el primer día se establece el concepto día a través de esa separación de luz y tinieblas, ahora en el segundo día se establece el concepto cielos a través de la separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Es interesante notar cómo los primeros actos creadores de Dios son de separación. A los hombres no nos gusta la separación. ¿Recuerdan ustedes el relato de Génesis capítulo 11, el de Babel? Los hombres no querían ser dispersados sobre la tierra, no querían separarse. Mire, los hombres buscamos la unidad a cualquier costo. Los hombres somos amantes de la uniformidad, que todos seamos iguales, vestidos de la misma manera. El atractivo innato de la teoría evolucionista es el uniformismo. Es decir, la teoría evolucionista explica la existencia de todas las cosas por medio de causas constantes y permanentes que han venido sucediendo a través de los miles y millones de años, que inventan causas constantes y permanentes que nunca han cambiado. El panteísmo, por otro lado, también posee ese imán del uno sin diferencias. El panteísmo es la teoría de que todo es uno y uno es todo. ¿Notan que quiere unificar y uniformar, no separar? Según el panteísmo, hay una sola esencia universal y todos somos parte de ella. El ecumenismo. Estamos pensando en este uniformismo que ama a la humanidad en diferentes áreas del pensamiento. El ecumenismo es ese uniformismo llevado a la religión. El ecumenismo busca borrar todas las distinciones religiosas entre los hombres. El ecumenismo dice, no importa si a la divinidad tú le llamas Jehová o le llamas Alá o Buda, o quizá pienses que sea una energía universal. Dice el ecumenismo, todos esos son diferentes nombres para el mismo ser superior. Entonces,
No es necesario hacer distinciones y divisiones entre nosotros. El monismo, como se le llama finalmente a esta teoría, es la idea universal nacida en Babel, que lucha, o es el hombre luchando contra el propósito divino de la diversidad en unidad. Esta verdad de la diversidad en unidad es fundamental para el cristianismo, para nosotros como cristianos, porque el cristianismo cree que Dios es diferente a la creación. Noten distinciones, Dios es diferente a la creación. Que la luz debe prevalecer sobre las tinieblas, como vimos en el primer día de la creación. Que hay cielo e infierno, estos son distinciones bíblicas. Que el mal y el bien no son dos absolutos eternos, como dice el zoroastrismo. Mal y bien no son absolutos eternos. El mal comenzó a existir. Que Dios y el hombre pueden estar unidos solamente en una relación de pacto, porque son diferentes. Que el único cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros. Que Cristo no tiene relación con Belial y que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Finalmente, esto es una reproducción de la imagen de Dios a nivel de la creación. ¿Me explico? Nuestro Dios es un Dios trino. Al interior del Dios trino hay unidad y diversidad. Pero definitivamente a los hombres nos gusta la unidad y la uniformidad. Y eso es totalmente contrario al pensamiento divino. Dios comienza en sus primeros actos creadores diciendo, haya separación. La separación, queridos hermanos, es buena si proviene de Dios. Si proviene de los hombres es malo, pero si proviene de Dios es buena. La orden explícita en estos versículos es, haya expansión en medio de las aguas. Haya expansión en medio de las aguas. A lo cual la creación obedece sin demora alguna. El propósito con la expansión es ese espacio que se va a crear entre las aguas de arriba y las de abajo, que posteriormente va a ser llamada cielos, esa expansión se le llama cielos. El propósito de esa expansión es separar las aguas de arriba, que luego van a, de abajo, perdón, que luego van a constituir los mares y los ríos, todas las fuentes hídricas terrestres, y separarlas de las aguas que están arriba o las aguas de la atmósfera, es decir, lo que nosotros hoy en día le llamamos nubes. Ese es el propósito entonces de esta separación que encontramos en el segundo día de la creación. El término hebreo para cielos, es shamayim. Ahí siempre van a encontrar las palabras de hebreas, como les dije en la clase pasada, van a encontrar entre paréntesis la transliteración fonética, cómo suenan en el hebreo. Shamayim es la palabra hebrea para cielos. Es una palabra plural. Todas las palabras hebreas, o la gran mayoría mejor, que terminan en im, son plurales, masculinos. Y shamayim es un plural masculino. Ahora, es un plural que no tiene singular. Esa palabra solo existe en plural en hebreo. Y generalmente es considerado como un plural de majestad o de intensidad. También en gramática se le llama un plural majestático. Aquí nos metemos un poquito en la gramática hebrea. Repito esta idea. Hay ciertos términos en hebreo que son plurales porque lo que quieren transmitir es majestad o intensidad, no cantidad. No son plurales de cantidad, son plurales de intensidad. A eso en gramática se le llama plural majestático, o plural de majestad, o plural de intensidad. El hebreo es un idioma concreto. El hebreo no es un idioma cargado de conceptos abstractos, ¿sí? De manera que utiliza ciertos recursos morfológicos, o sea, accidentes en las palabras, cambios en las palabras que nos parecen extraños a nosotros, ¿sí? En el caso presente de shamayim, se trata de la formación de un plural, entonces, para indicar algo muy grande. Cuando el hebreo utiliza un plural, cuando tiene un concepto demasiado amplio, demasiado grande, y entonces un singular, en la mentalidad hebrea, un singular no transmite esa grandeza, lo expresa a través de un plural. Lo que quiere entonces expresar el hebreo con el plural de cielos es la grandeza, es la majestuosidad de eso que se le llama cielo. A eso entonces que los hebreos le llaman cielos en plural,
nosotros le llamamos cielo en singular. Insistir en que cielos, ya que es plural, significa que hay varios lugares denominados así. Algunos entonces hablan de 3 cielos, otros de 7 cielos, etcétera, porque la palabra hebrea es plural, es caer en un error gramatical y peor aún en un error teológico. Repito, el plural acá no es de cantidad, sino es un plural de intensidad. No es el primer plural de intensidad que encontramos en Génesis. No es el primer plural majestático, de majestad que encontramos en Génesis. De hecho, el plural más importante que encontramos en Génesis capítulo 1, el plural de intensidad más importante que encontramos allí, es la palabra Elohim, el nombre divino. La clase pasada hice una pregunta acerca de Elohim. Bueno, esto es lo que voy a decir acerca de Elohim. ¿Sí? Elohim, plural, también note que termina en im. En hebreo es un plural de majestad. Es un plural majestático, de intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el hebreo utiliza el plural para ese nombre de Dios para señalar grandeza, majestad, no para señalar cantidad. No es para señalar cantidad. Y la forma más clara de verlo es el hecho de que siempre que aparece ese nombre de Dios, Elohim, en Génesis capítulo 1, va acompañado de verbos en singular. Aunque es un nombre plural, un sustantivo plural, los verbos que lo acompañan siempre están en singular, no en plural. Eso claramente señala que desde una perspectiva gramatical, ese plural es de intensidad, no de cantidad. Devolvámonos un poco a Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿Notan ahí? En el principio creó Dios. El verbo creó está en singular. Muy bien en el español, porque en el hebreo está en español, está en singular. Bará es un verbo singular. Allá en Génesis 1:1. Aunque Elohim, repito, es un nombre, un sustantivo plural, está acompañado de un verbo en singular. O acá mismo en el versículo 6, y dijo Dios, Elohim plural, Dios es Elohim ahí en hebreo, y dijo, el verbo dijo, está en singular. Si hiciéramos una traducción muy literal, como para que entendamos el asunto, si fuéramos muy literales en esto, entonces traduciríamos Génesis 1:1 algo así como, y en el principio dioses creó. O Génesis 1:6 haríamos una traducción algo así. Y dijo dioses. Pero claro, aún en el español no suena extraño. ¿Por qué? Porque el sustantivo está en plural y el verbo está en singular. Todo eso entonces para afirmar que Elohim es un plural de intensidad en Génesis capítulo 1, no de cantidad, no de cantidad. ¿Sí? Déjenme hacer una explicación ahí un poco más acerca de eso. Algunos dicen que ese Elohim plural señala la Trinidad. Podríamos decir eso si traemos toda la teología del Nuevo Testamento y se la imponemos a Génesis 1:1. Que no creo que sea en sí incorrecto. No creo que sea así incorrecto, porque pues, claro, la revelación es progresiva. La revelación bíblica se va dando poco a poco con mayor luz. Y Moisés no sabía todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Nosotros ya a la luz del Nuevo Testamento tenemos una teología trinitaria bien desarrollada. Sabemos que nuestro Dios es uno en esencia y tres en persona, ¿sí? Entonces, no es equivocado leer estos textos del Antiguo Testamento pensando en una idea trinitaria. Pero creo que sí debemos tener cuidado en decir que el plural de Elohim es un plural que significa, que solo significa, y que así es, Trinidad. No, porque gramaticalmente, como acabo de explicar, más bien señala es intensidad. Y ese plural de intensidad es apropiado para Génesis capítulo 1. ¿Qué quiero decir con esto? La visión de Génesis capítulo 1 es de grandeza, de majestad. Es el acto creativo de Dios. En Génesis capítulo 1 vemos la grandeza, el poder de Dios, la sabiduría de Dios.
como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. La creación nos revela la majestad de Dios, la divinidad de Dios, el poder de Dios. ¿Sí? Y en ese sentido, el nombre apropiado, el nombre divino apropiado para el relato de Génesis 1:1 era Elohim, no era Jehová, tampoco Adonai, sino Elohim, porque ese nombre, al ser un plural de majestad, es coherente con la grandeza de todo el relato. De manera que Moisés, guiado por el Espíritu Santo, apropiadamente utiliza un plural de majestad acá para todo el acto creador. En Génesis 1 vamos a encontrar otros plurales de majestad. Entonces ya encontramos Elohim, que es un plural de majestad. También encontramos Shamayim, que es la palabra que estamos explicando como plural de majestad. Y también vamos a encontrar aguas, Mayim o mares, Yamin. Noten todas esas palabras plurales en hebreo. Aguas, Mayim, mares, Yamin, son plurales. Y si usted medita bien sobre esto, va a notar que todas esas palabras señalan cosas grandes. Shamayim, cielos, el cielo es muy grande. Yamin, aguas, las aguas es grande. En ese momento toda la tierra era agua. Yamin, mares, el mar es inmenso. Entonces es fácil ver por eso, de esa manera, es fácil ver cómo el hebreo expresa conceptos grandes a través de plurales. De manera, otra vez insisto, que estamos aquí frente a unos plurales de intensidad. Una palabra final con respecto a la expresión día segundo, aquí en Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. Aquí aparece el ordinal hebreo. Ahora sí aparece el ordinal. Recuerden lo que dije antes. Cuando Moisés dice fue el día primero, literalmente en hebreo dice y fue un día. La palabra ejada ya uno no es ordinal sino cardinal. Por eso la tradujimos nosotros como un, señalando un concepto, día. Ahora, aquí sí aparece el ordinal hebreo. Le repito algo que dije en la clase pasada. Los números ordinales en cualquier idioma son los que se utilizan para ordenar, por eso se llaman ordinales, para hablar de secuencias ordenadas. Entonces los números ordinales en español son primero, segundo, tercero. Vamos dando un orden, ¿cierto? Aquí en el segundo día Moisés utiliza el ordinal hebreo, Sheni. Entonces aquí sí es apropiado traducirlo segundo y no dos. No podríamos traducir acá como día 2, sino más bien día segundo. Porque Moisés ya entonces nos está estableciendo un orden que va a terminar en el número 7, en el día que se le llama Shabbat. Claro, como ya Moisés estableció la unidad de medida en el versículo 5, ya nos dijo que día en todo el pasaje significa tarde y mañana, significa 24 horas. Ahora sí el autor comienza a contar los días como unidades sucesivas que hacen parte de un todo. ¿Cuál es ese todo que Moisés nos va a enseñar a lo largo de todo el relato? La semana. El relato de la creación está encuadrado en el concepto semana. Eso es claro en todo el relato, ¿sí? Primero, porque ahora Moisés empieza a utilizar el ordinal y así lo va a hacer en los otros días. Pero segundo, porque esa secuencia completa tiene 7 componentes, como la semana judía, como nuestra semana. Pero además porque esa semana termina con el día Shabbat, con el día de reposo. Y esto otra vez nos transporta a los lectores originales de Moisés. ¿Quiénes fueron sus lectores originales? Fueron judíos, fueron hebreos. ¿Cómo leían esto los hebreos? Inevitablemente, hermanos, ellos lo leían bajo el concepto de semana. Y la semana está compuesta por 7 días. Basta tener en mente el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Un judío, un hebreo, lee este pasaje de Génesis capítulo 1 así, de esa manera, bajo el concepto semana. Otra vez, eso refuerza el hecho que ya afirmamos que Moisés se está refiriendo acá a día, comunidad de 24 horas. Y además, entonces ya nos está dando otro concepto, el concepto de semana.
La semana está compuesta por 7 días de 24 horas. Y es como que el autor divino, o sea, el Espíritu Santo, preveyera la necesidad de los hombres, ¿no? La manera como los hombres vamos a tener siempre la tendencia de imponer nuestras ideas al texto bíblico. Y otra vez reafirma, vuelve y lo dice, como si tuviéramos alguna duda, dice que ese segundo día está compuesto de tarde y mañana. Otra vez. Y eso lo va a repetir en cada día. Tenemos que ser muy obstinados, de verdad. Muy obstinados para imponerle a Génesis un concepto que no está allí. Es decir, la actividad divina por la cual separó las nubes de las aguas por medio del cielo sucedió en un periodo de 24 horas. Tercer día de creación. Versículos 9 al 13. Aquí un hermano pregunta con relación a Mateo 27:46. Cuando en la cruz Cristo clama Eloí, Eloí, podría referirse a un singular. Allá utiliza el singular, pero es arameo, no hebreo. Allá utiliza el singular de un término arameo familiar, con nado se dice en gramática, familiar del término hebreo. El término allá es Eloah, es un término arameo singular con un sufijo personal de mi Dios, mi Dios. Tercer día de la creación, versículos 9 al 13. Ahora encontramos la creación de la tierra, el mar y la vegetación. Vamos a ir aquí por seccioncitas. Primero versículos 9 al 10, o 9 y 10. Y dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y aparezca lo seco. Y fue así. Llamó entonces Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios va, por decirlo de algún modo, descendiendo en su acto creador. Geográficamente, como ubicándonos un poco geográficamente. Dios comenzó con el universo, Génesis 1:1, ¿no? Luego desciende al planeta Tierra, Génesis 1:2, 3 en adelante. Luego descendió al cielo, creó la expansión a la cual llamó cielo, y ahora en estos versículos baja a la tierra en su acto creador. Y noten entonces que aquí el término tierra se refiere al suelo, a lo que nosotros le llamamos suelo, lo que se pisa. Todo nos presenta una creación directa. En otras palabras, Dios está involucrado en y con su creación. ¿Sí? No solo es un Dios trascendente, que está fuera de la creación, sino que aquí vemos a un Dios inmanente, un Dios dentro de la creación, obrando en la creación. Según 1:2, recuerden Génesis 1:2, ese acto inmanente, ese acto de creador en y con la creación, dentro de la creación, lo está realizando el Espíritu de Dios. Dios no crea por procesos, cualesquiera que sean esos nombres. Eso es claro en estos textos que estamos leyendo. Entonces, Dios no crea por procesos, sea que a esos procesos le llamemos evolución, teísmo evolucionista, eras o épocas. Si nos atenemos a lo que el texto dice, a la literalidad del Génesis, entonces Dios está creando a través de actos directos, no a través de procesos. La expresión "y fue así" significa que la creación obedece a un plan o plano que Dios tenía en su mente, como ya lo dijimos anteriormente, y lo ejecuta por medio de su palabra. Tal como Dios había, así está resultando, paso a paso. Nada se sale del control de Dios. Todo sale como Dios quiere, como Dios había planeado. Siendo así, entonces, la declaración "y vio Dios que era bueno" es muy pertinente. Esa expresión, vio Dios que todo era bueno, significa que todo fue bueno en sentido físico, pero también en sentido moral. Y además señala que el plan eterno de Dios está resultando como Él lo había planeado. El decreto de Dios ahora se está volviendo una realidad histórica.
Nada de lo que Dios planeó falla. Todo lo que Él planeó está sucediendo al pie de la letra. Muchos siglos después, milenios después, encontramos una declaración en la Biblia parecida acerca de Jesucristo. En Marcos capítulo 7, versículo 37. Ahí está en la diapositiva. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es como un eco. ¿Notan que es como un eco? Como un eco de esas palabras del Génesis. Aquí el Espíritu Santo, guiando al escritor, a Marcos, lo lleva a que en esta expresión recoja un eco de Génesis. Lo mismo que se afirma en Génesis 1:1, del acto creador de Dios, todo lo que hizo Dios era bueno, ahora se afirma con respecto al Hijo de Dios, con respecto a Jesucristo. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo ha hecho bien. Ahora, en nuestro texto, volviendo a Génesis, el centro de atención pasa al suelo terrestre, como les dije anteriormente. En este momento, ese suelo terrestre, lo que nosotros le llamamos la tierra, ¿sí? El suelo, se encontraba cubierto de agua. La tierra, bueno, ya había separado Dios, ya había creado el cielo, pero la parte de abajo era toda agua. ¿Qué hace Dios entonces en este momento? Dios va a dividir, otra separación, ¿notan? Va a separar las aguas de lo seco. Entonces Dios ordena que las aguas se reúnan en un solo lugar. Es la palabra poderosa de Dios, ¿notan? Para que como resultado, se reúnen las aguas, como resultado emerja o aparezca lo seco. Ese acto divino es tan poderoso, que constantemente va a ser recordado en el Antiguo Testamento. Constantemente va a ser recordado en el Antiguo Testamento como el punto más alto del poder de Dios sobre la creación. Usted puede mirar en su casa, no lo vamos a mirar acá, textos como Job 26:10, Job 26:10, Job 38, 8 al 11, Job 38, 8 al 11, Salmo 33, 7, Salmo 33, 7 y Jeremías 5, 22. En todos estos textos se menciona la separación de los mares como el acto más grande de la creación en Génesis 1. Siempre el Antiguo Testamento lo va a recordar, ¿sí? Sobre todo los textos de Job son muy dicientes, porque muestran cómo Dios refrenó el mar, cómo Dios contuvo el mar, cómo lo empujó hacia atrás y lo mantiene allá, con excepción del juicio diluviano, cuando Dios quitó esas, entre comillas, esas amarras del mar, y el mar volvió a salir de esos contenedores y inundó toda la tierra, con excepción del juicio diluviano. Esos textos siempre afirman que ese acto creador de Dios, por el cual Dios empujó las aguas y las dejó en un lugar, no solo es un acto creador, sino también es un acto preservador de Dios. O sea, Dios no solo crea los mares y la tierra, sino que además constantemente permanece el mar allá, en ese lugar. Es el poder de Dios. Y a eso se le llama el acto preservador de Dios o la providencia divina. Es decir, aquí otra vez hay un acto de organización y división, más que un acto de creación. Dios no crea el agua, no crea los continentes, no crea la tierra seca, simplemente está separando. Usando el lenguaje científico moderno, lo que aquí sucedió fue que los continentes emergieron. Eso es lo que entonces está diciendo el texto de Génesis. Dios reúne las aguas y como producto de ese acto poderoso de Dios, los continentes se hacen visibles o emergen. Dios le llama a lo seco tierra. La palabra tierra es la misma palabra para referirse al planeta. En el versículo 2, la palabra hebrea erex. Y a la reunión de aguas Dios le llama mares. En hebreo yamim. Y esa palabra otra vez es un plural. Yamim termina en im, plural masculino. Y como ya hicimos notar, entonces es un plural de majestad, un plural majestático.
Por lo tanto, debemos entenderlo como referido al mar. Al mar. Cuando lee Génesis en una traducción muy literal, y eso es bueno, como Reina Valera, pues esos plurales aparecen traducidos en plural. Por eso ahí en Reina Valera encontramos cielos, aguas, mares. Pero es importante entender desde una perspectiva gramatical hebrea, desde una concepción hebrea, que esos plurales no son de cantidad, sino de majestad, de grandeza. Les recuerdo, hermanos, que pueden ir haciendo preguntas en el chat para que al final no tengamos muchas preguntas para responder. Podemos ir respondiendo a medida que vayamos avanzando. Preguntas que tengan que ver con lo que estamos desarrollando en la clase. El agua, como la luz, es otro elemento esencial para la vida. O sea, en el primer día de creación, Dios establece la luz. Sin la luz no hay vida. Ahora, en este tercer día de la creación, Dios establece el agua. La coloca en un solo lugar en la tierra. Y entonces, si juntamos luz y agua, tenemos los dos elementos fundamentales para la vida. Por lo tanto, lo que hasta aquí Moisés nos ha narrado es preparatorio para el verdadero propósito de Dios. ¿Cuál es ese verdadero propósito de Dios? Va a ser crear vida. Seres que existen y se mueven. Seres que no solo reflejan el poder y la sabiduría de Dios, como son la creación inanimada, cielos, tierra, luz, oscuridad, mar, etcétera, sino también seres que revelan el carácter del Dios viviente, un Dios que tiene vida, que tiene existencia. ¿Cuáles son esos seres? Bueno, los seres que nosotros llamamos seres vivientes, o Génesis le va a llamar así, la vegetación, los animales y finalmente el hombre. Vayamos ahora entonces a Génesis 1, versículos 11 al 13. Seguimos en el tercer día de la creación. Estamos mirándola por secciones. Leo versículos 11 al 13. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas que produzcan fruto, árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla está en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra vegetación, plantas que producen fruto según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, y hubo tarde, y hubo mañana, el tercer día. La expresión produzca la tierra, y luego produjo pues la tierra, significa, primero, que el plan de Dios sigue en desarrollo tal y como Él lo ideó. Se está ejecutando el plan de Dios etapa por etapa y así sucede. Segundo, significa que la creación obedece a su creador. Aún las cosas inanimadas, aún los seres no racionales. Los cielos obedecen a Dios, los mares obedecen a Dios. Ahora vemos que las plantas obedecen a Dios. Toda la creación se sujeta a su creador. Y tercero, Dios puso por su mandato en la criatura la capacidad de producir aquello que Él demanda. Ya dijimos que el fiat divino significa que lo que Dios ordena, eso sucede. El mandato de Dios lleva en sí mismo el poder de producir lo que manda. Pero además en este texto aparece algo claro y más extendido con relación a esto. Y es que Dios le dice a la vegetación, produzca la tierra, y entonces la tierra produce. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios le da un mandato a la tierra, pero al darle ese mandato, Dios a la misma tierra le da la capacidad de producir eso que Dios demanda. Aquí entonces el acto creador es indirecto. Ya pasamos ahora, es un acto indirecto. Es decir, Dios no crea la vegetación. Él no lo hace directamente, no es Dios con sus manos creando la creación o con el fiat divino como vimos antes, sino que es Dios creando la vegetación indirectamente. Es la tierra la que produce la vegetación. Dice Dios, produzca la tierra y la tierra produce. Eso es un acto creador indirecto. Y así va a ser con el resto de los seres vivos a excepción del hombre. El resto del capítulo 1 va a mostrar que todos los seres vivos son creados indirectamente. Y esto es intencional. Es para mostrar la peculiaridad,
lo excepcional del ser humano, porque todo, ahorita aves, seres terrestres, seres marinos, todos van a ser creados indirectamente, pero cuando llega el hombre, según Génesis capítulo 2, hay de nuevo un acto directo de Dios, Dios otra vez involucrado de una manera directa. De acuerdo a la narración de Génesis 2, Dios va a crear al hombre con sus propias manos. Evidentemente, manos de Dios ahí es antropomórfico, pero significa que Dios se involucra directamente con la creación del hombre. Tal y como han reconocido las ciencias modernas, aquí Génesis nos enseña la unidad esencial que hay entre la tierra, el suelo y los seres vivos. Eso lo dice la ciencia moderna, ¿no? Que con los seres terrestres tienen los componentes que encontramos en el suelo. Entonces, aquí hay una coincidencia entre el dato que nos da Génesis y los datos que la ciencia ha afirmado. Pero a diferencia de la ciencia moderna, Génesis nos enseña que la tierra produjo la vida en un solo día y no en un largo periodo de tiempo. Entonces, sí hay coincidencia con la ciencia, pero hay diferencia. Y la diferencia es sustancial. Sustancial. Dios dice, produzca la tierra, árboles, hierba, etcétera, y la tierra produce eso en un día. La teoría de la evolución dice que eso fue producto de miles de millones de años y de procesos casuales, de casualidades. Para que la teoría de la evolución se sostenga, requiere dos factores. Sin estos dos factores no hay teoría de la evolución. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho, mucho tiempo. Miles de millones de años. Y segundo, casualidad. ¿Cuánta casualidad? Mucha casualidad. De hecho, la necesidad de miles de millones de años nace por el hecho de la casualidad. Claro, porque la probabilidad en este caso es mínima, o diríamos casi que nula. Entonces, ¿para qué seres inanimados produzcan seres animados? Hay una probabilidad casi nula, entonces se necesitan miles de millones de años para que en una de esas casualidades aparezca algo, ¿no? El autor de Génesis nos enseña que la creación surgió en un corto periodo de tiempo, unos cuantos días, y que fue el producto de la mente universal. ¿Qué es lo que está haciendo la creación? Simplemente obedeciendo el plan de Dios. Y en ese sentido es muy importante la afirmación de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro 3, 5. Y este texto lo cité en la introducción a Génesis. Este texto es como si Pedro lo hubiera escrito, claro, bajo inspiración del Espíritu Santo, pensando en los evolucionistas. Dice Pedro, estos ignoran voluntariamente, no por evidencias, hermano, no, la teoría de la evolución y el creacionismo no es un asunto de evidencias. Estos ignoran voluntariamente, es un asunto de la voluntad, es un asunto de la rebelión del ser humano, es un asunto de una mente depravada y caída. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Negar eso, de acuerdo a la expresión de Pedro, es un acto voluntario. No es un acto de argumentos, hermano, es un acto de la voluntad. Básicamente, el verso 12 es una repetición del verso 11. Si comparamos verso 11 y verso 12, son casi idénticos, ¿no? Lo que en el verso 11 se ordena, en el verso 12 sucede al pie de la letra. ¿Y qué es lo que nos afirma? Bueno, que Dios crea dos clases de vida vegetal. El lenguaje que aquí sí mismo se repite, y en resumen lo que enseña es que Dios crea dos clases de vida vegetal. Primero, algo que en hebreo se le llama deshe, y se traduce como vegetación. Es lo primero. Hay una clasificación muy general. Génesis no es un libro científico, por lo tanto no tiene la exactitud científica que algunos encuentran, pero es concordante con lo que la ciencia ha mostrado que es así.
no lo que son teorías científicas. Y aquí entonces en Génesis no encontramos una clasificación exhaustiva de la vida vegetal, pero sí una clasificación general que es correcta. Entonces, ahí hay primero unas vegetales, y el término hebreo es deshe, que significa, o que se refiere a lo que nosotros llamaríamos hierba. Significa literalmente lo que es verde. Esta palabra hebrea tiene ese significado literal. Y es especificado por medio de la expresión hebrea esed masria sera, que se traduce plantas que produzcan semilla. Entonces, esa es la primera tipo de vida vegetal que señala el texto. Son pequeñas plantitas, hierbas, que producen semilla y que básicamente Dios las establece como la dieta de los animales. Y segundo, el texto menciona los árboles frutales, en hebreo etz peri, árboles frutales. Se refiere a cualquier tipo de planta relativamente grande y que produce frutas comestibles. Son árboles que generalmente se usan para la obtención de madera. Como por ejemplo los árboles que Dios plantó en el Edén. Dios le dijo, hay mucho árbol acá de fruta, coma de todas las frutas menos de una. En estos versos vemos además que Dios fija las especies desde el mismo momento de la creación. La palabra hebrea min, especie, la tradujimos como especie, se usa para clase o tipo, siempre de una manera taxonómica. La taxonomía, explico el término porque lo incluí ahí, la taxonomía, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática con sus nombres de los grupos de animales y de vegetales. Entonces, en ese sentido utilizamos el término taxonomía o taxonómico acá. Es decir, la palabra hebrea min en hebreo se utiliza para señalar clasificaciones dentro del reino vegetal, pero también dentro del reino animal. Lo que queremos decir es que Dios crea especies fijas, porque ahí Dios crea especies y le da a cada especie la capacidad de reproducir según su especie. Dios crea entonces especies fijas, lo cual no deja espacio para la supuesta evolución de las especies, pero sí para la diversidad al interior de estas. ¿De acuerdo entonces al concepto de Génesis? ¿Es posible saltos entre especies? No. ¿Es posible cambios dentro de una especie? Claro que sí. Entonces el texto nos está señalando que Dios fija esas especies. También vemos que Dios pone el poder innato en cada planta y árbol. El texto dice cuya semilla está en él, para que extienda su especie en lo que así se llama semilla. Aquí se llama semilla y simiente. Dios garantiza entonces así la extensión de la vida vegetal en todo el planeta para todas las edades. Ese es un acto de la providencia divina. ¿Cómo? Entonces Dios crea los vegetales, pero a cada vegetal le da la capacidad de reproducirse según su especie, a través de las semillas. Ese es un acto, repito, entonces de la providencia divina. Dios no solo creó, sino que colocó la capacidad para que eso continúe a lo largo de todas las edades. Como lo expresa nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 28 al 30. Dice Jesús, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué bonita aplicación que hace Jesús de esto que estamos viendo en Génesis, ¿no? Si Dios no solo es creador, sino también es providente, si Dios no solo crea, sino también preserva su creación, lo hace con los vegetales, a través de los miles de años que tiene nuestra creación, nunca ha dejado de existir la vida vegetal, a pesar de la voracidad del hombre,
Aún sigue existiendo esa vida vegetal por causa del acto de providencia divina. ¿Cuánto más nosotros? ¿No deberíamos descansar en ese cuidado providencial de Dios? ¿Será que Dios tiene más cuidado de la hierba que de nosotros los hombres, su criatura especial? La respuesta de Jesús, o lo que Él espera que respondamos, es: definitivamente Dios tiene más cuidado de nosotros, porque somos los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Son palabras hermosísimas, una aplicación muy bonita y muy pertinente para nuestros días de Génesis capítulo 1. Hermanos, la creación está al cuidado de Dios. Todo, aún lo que está sucediendo con el coronavirus, está bajo ese acto creador y preservador de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 28, dice que Dios puso en la semilla el poder para reproducirse. La semilla, dice el texto literalmente, de suyo produce. Ese es el Dios que nosotros tenemos, en ese Dios podemos confiar. La creación vegetal ocurrió en el tercer día. La tierra ahora estaba lista para la llegada de la vida animal, pero antes de crear la vida animal, es necesario otro acto creador de Dios, que va a ser señalado en el cuarto día. En este punto particular, termina la lectura ritual judía, el primer Shabbat del año. Recuerden que cuando di la introducción a Génesis les dije que los judíos dividen el Pentateuco de tal manera que se lee en todo el año, los días sábados, en el Shabbat judío. Y aquí entonces, en este momento encontramos una primera división. Hasta aquí, entonces, hasta el versículo 13, un judío se levanta en la sinagoga el primer Shabbat del año y lee Génesis 1 al 13. Acaba de leer, si estuviéramos en una sinagoga judía, entonces hoy, en ese primer Shabbat del año, habríamos leído cómo Dios creó toda la creación no animal, la creación mineral y vegetal, y en un relato con una precisión científica, no con los detalles que quiere encontrar el científico, pero indudablemente con precisión científica. Aquí hay algunas preguntas. No hay Roberto, estamos conectados, Roberto. Sí, ya aquí paramos y vamos a ir con preguntas. A ver, alguien dice: entonces, Dios creó una especie de árbol, por ejemplo, con toda la carga genética para que su reproducción sea con todos los derivados que conocemos de tal especie. Sí, creo que es lo que Génesis nos está diciendo. Y eso es coherente con lo que...